Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de las Comunas. Hoy seguimos en el viaje hacia el corazón del proyecto comunal. Responderemos la pregunta, ¿cómo se conforma una comuna? Comencemos viendo el siguiente video de nuestro ministro comunero Ángel Prado. Después de 5 siglos de inestabilidad política, social, creo que estas 2 décadas que hemos vivido en el chavismo son los mejores momentos de la patria venezolana, de esta tierra. Es donde nosotros y nosotras pues recopilamos toda esa información de tantas banderas de lucha que tenemos, y hoy se ha estructurado un poderoso movimiento popular que va a pelear, presidente, que va a defender la patria, que va a disputar incluso, que no se va a dejar intimidar de nadie. Como usted bien lo dice, hoy tenemos un gran liderazgo colectivo, tenemos un presidente fuerte, tenemos referentes de lucha, como Bolívar, como Sucre, Zamora, como Josefa Camejo, como el comandante Hugo Chávez. Tenemos también una poderosa industria petrolera, base de la economía nuestra. Tenemos tierra fértil, tenemos una soberanía nacional que nos permite, y una independencia que nos permite planificar. Tenemos un proyecto histórico y tenemos un pueblo empoderado, presidente. Hay personas en el extranjero que se preguntan cómo es eso de la comuna venezolana. ¿Cómo es que se construye Llama eso? la atención, ¿verdad? ¿Cómo se teje eso? ¿Cómo es que en un barrio funciona una organización y de paso ustedes le llaman autogobierno, pero la tienen georreferenciada, y entonces en cada punto poblado del país hay una vanguardia con un liderazgo y con banderas de lucha y con un programa y bueno, con una acción permanente? En el marco de la conformación de la comuna en nuestro país, la integración, la memoria histórica y los rasgos culturales son clave en ese proceso. En la comuna se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, todo enmarcado en nuestra Carta Magna en los artículos 2, 5, 62 y 70, que establecen cómo está constituido el Estado, que la soberanía reside en el pueblo y la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como máximo órgano de decisión popular y su carácter vinculante. El capítulo 2 de la Ley Orgánica de las Comunas se refiere al proceso de constitución de la comuna. El artículo 8 establece que la comuna se constituye por iniciativa popular a través de la agregación de comunidades organizadas en consejos comunales. Sobre la organización político-territorial, el artículo 9 dice, atendiendo a condiciones históricas, integración, rasgos culturales, usos, costumbres y potencialidades económicas, el ámbito geográfico donde se constituye la comuna podrá coincidir o no con los límites políticos administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin que ello afecte o modifique la organización político-territorial establecida en la Constitución de la República. El artículo 10 explica que la iniciativa para la constitución de la comuna se instrumentará previa aprobación de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos de cada uno de los consejos comunales propuestos para conformar la comuna, en la cual elegirá a 3 voceras y voceros que conforman la comisión promotora. La comisión promotora de la comuna notificará por vía electrónica de estos actos y de su instalación al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana. El artículo 11 establece que la comisión promotora es la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de conformación de la comuna. Estará integrada por los 3 voceros y voceras electas o electos en cada uno de los consejos comunales del ámbito geográfico propuesto, quienes en un lapso de 60 días continuos contados a partir de la notificación al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana tendrán las siguientes atribuciones. 1. Formular la propuesta del ámbito geográfico de la comuna. 2. Generar la propuesta del censo demográfico de la comuna a partir de la compilación del censo demográfico de los consejos comunales propuestos a integrar la comuna. 3. Crear el registro electoral de la comuna a partir de la compilación del registro electoral de los consejos comunales propuestos a integrar la comuna. 4. Generar las propuestas de nombres de la comuna. 5. Difundir, en coordinación con los colectivos del gobierno comunal, de los consejos comunales del ámbito geográfico propuesto, en lugares públicos de las comunidades, en los medios comunitarios, redes sociales y demás que garanticen que las ciudadanas y ciudadanos que residen en el ámbito geográfico
propuesto tengan conocimiento sobre el alcance, el objeto y finalidad, nombre y ámbito geográfico propuesto de la comuna, promoviendo el debate en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de cada Consejo Comunal, como ya lo habíamos mencionado antes, que es el máximo poder de decisión dentro de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, establecido ya en la Constitución. Coordinar con los colectivos de gobierno comunal de los consejos comunales del ámbito geográfico propuesto la elaboración del proyecto del plan de desarrollo comunal. 7. Coordinar con las voceras y voceros de los colectivos del gobierno comunal, de los consejos comunales, de la redacción del proyecto de la carta fundacional de la comuna, a ser sometida a referéndum aprobatorio con la participación de las electoras y electores del ámbito geográfico propuesto. 8. Coordinar con las comisiones electorales de los consejos comunales del espacio territorial propuesto la convocatoria al referéndum aprobatorio de la carta fundacional de la comuna. Todo esto realizado en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, eso no puede faltar nunca, es el máximo poder de decisión dentro de la comunidad. 9. Coordinar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y el Poder Electoral, el acompañamiento y apoyo técnico en el proceso de constitución de la comuna. 10. Solicitar actas constitutivas de los consejos comunales propuestos para integrar la comuna, a los efectos de la conformación de las instancias de gobierno popular de la comuna. 11. Organizar, convocar y dirigir la instalación de la Comisión Electoral Comunal luego de la consulta popular de la Carta Fundacional de la comuna. La comisión promotora cesará sus funciones una vez instalada la Comisión Electoral Comunal. El artículo 12 establece que la Carta Fundacional es el instrumento aprobado en consulta popular donde las ciudadanas y ciudadanos de los consejos comunales del ámbito geográfico propuesto expresa su voluntad de construir una visión conjunta de máxima felicidad social, manifestada por el espíritu, propósito y razón de agregarse e integrarse en comuna contentitiva de los siguientes aspectos. Número 1. Ubicación. Número 2. Ámbito geográfico. Número 3. Denominación de la comuna. Número 4. Declaración de los principios y valores. Número 5. Diagnóstico sobre los principales problemas y necesidades de la población. Número 6. Historia local de las comunidades que integran la comuna. Y número 7. Censo demográfico. El artículo 16 establece que se considerará aprobada la Carta Fundacional y, en consecuencia, la Constitución de la comuna cuando la mayoría de los votos sean afirmativos, siempre y cuando haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior a 15% de los electores y electoras del ámbito territorial propuesto mayores de 15 años. El artículo 17 establece que las comunas constituidas y organizadas conforme a esta ley adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana. A los fines del registro, la Comisión Electoral Comunal, en el caso del registro por primera vez en un máximo de 10 días posteriores a la sesión de instalación de la instancia del gobierno de la comuna, deberá consignar por vía electrónica o cualquier otra forma que facilite el trámite al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana los siguientes recaudos. Número 1. La Carta Fundacional de la comuna. Número 2. Acta de los resultados de la consulta popular de la Carta Fundacional de la comuna o de su actualización, firmada por los miembros de la Comisión Promotora o de la Comisión Electoral Comunal, según sea el caso. Número 3. Actas de la sesión de instalación de cada una de las instancias del gobierno de la comuna, debidamente firmada por los voceros y voceras presentes en el acto. Estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo de la comuna en los términos señalados en la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos. El artículo 18 establece que el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de participación ciudadana, únicamente podrá abstenerse del registro de una comuna y sus vocerías en los siguientes casos. Número 1. Cuando tenga por objeto finalidades distintas a las previstas en esta ley. Número 2. Si la comuna no se ha constituido con la determinación exacta del ámbito geográfico o si dentro de este ya existiese registrado una comuna. Número 3.
si no se acompañan los documentos exigidos en esta ley o si estos presentan algunas deficiencias u omisión. En los casos establecidos en los numerales 2 y 3 de la comuna, tendrán 30 días hábiles para subsanar las causas por las cuales se objetó el registro. Una vez subsanadas las objeciones en el Ministerio con competencia en participación ciudadana, tiene la obligación de realizar el registro. Cuando Simón Rodríguez nos dice que la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo, y nos pide que ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía, y nos explica que en una confederación de toparquía es el gobierno más perfecto de cuanto pueda imaginar la mejor política, porque es el modo de dar por el pie al despotismo. Entonces tenemos que revisar qué comunas queremos tener, cuál deseamos construir colectivamente y cómo debemos concrearlas. En la Universidad Nacional de las Comunas esperamos que esta clase le haya sido de apoyo para los objetivos que nos hemos trazado. Culminaremos esta clase con el siguiente video del profesor Ali Ramón Rojas Olaya. Cerca de la ciudad de Coro hay un parque arqueológico descubierto en la década de los años 60 del siglo XX. Un arqueólogo muy conocido catalán de apellido Cruzén, cuando hicieron las excavaciones se consiguieron con animales gigantes, entre ellos un mastodonte. Había caballos gigantes, pero este mastodonte llamó la atención de los arqueólogos por una sencilla razón. En su pelvis tenía una flecha clavada. Como ustedes saben, una flecha clavada en la pelvis de un animal es un hecho eminentemente cultural. Cuando se hizo el estudio de carbono 14 para hallar de qué fecha más o menos se trataba este acontecimiento cultural, nos conseguimos o se consiguieron los arqueólogos con una sorpresa. Resulta que ese hecho es del año 13.000 a.C., es decir, el año menos 13.000. Y es importante que en esa región cercana a Coro, de pueblos caquetíos, que fue incluso la primera ciudad, cuando hablamos de ciudad no estamos hablando del modelo occidental, de ese modelo civilizatorio del Estado liberal burgués, resulta que un hecho cultural, que un hombre, una mujer, hayan lanzado una flecha a un mastodonte con toda seguridad para comérselo, y que eso venga del año 13.000 a.C., quiere decir que del año 13.000 a.C. al 11 de octubre de 1492, estamos hablando de 14.492 años. Es decir, estamos hablando del 97,5% de nuestra existencia. Del 12 de octubre de 1492 al presente, estamos hablando de 529 años. Es decir, nuestra mayor edad, nuestra mayor existencia, nuestra mayor vivencia fue en un estado no capitalista, en un estado no machista, no racista, no fascista. Con toda seguridad, nuestros pueblos originarios, cuando cazaban ese animal que cazaban, con toda seguridad no era vendido, ni hacían especulación, ni jugaban con el hambre del prójimo. Con toda seguridad esa comida era para todos. Cuando se pescaba lo mismo. Cuando una pareja quería amarse, quería rejuntarse, con toda seguridad entre todos construían su vivienda. Y con toda seguridad entre toda esa vivienda había un espacio donde la gente compartía, donde era el momento para intercambiar opiniones, para
disfrutar del ocio, para la convivencia, un espacio para la comunión. Cuando uno analiza todo este periodo que la historiografía oficial la llama de precolombina, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todo este continente que Francisco de Miranda va a llamar Hispanoamérica, que era realmente el continente Abya-Yala, después América, aquí hubo un desarrollo que no puede ser invisibilizado, porque ese desarrollo de esa cosmogonía, ese desarrollo de estos pueblos, de esta ancestralidad, eso está en las venas de todos nosotros. Cuando nosotros hoy en día hacemos un sancocho y usted invita de repente a un extranjero para que él vea lo que es un sancocho, es posible que ese extranjero, ese invitado, piense que un sancocho es solamente la sopa. Lo que va a notar este extranjero es que el sancocho lo vamos a comenzar a hacer cuando alguien trae la olla, cuando alguien busca leña, cuando alguien prende el fuego, cuando alguien echa el agua, cuando todas las personas que están alrededor de esa olla están pelando las verduras, la yuca, el ñame, lo cumo, la papa, cuando están agarrando algunas piezas de carnes o de pescados y lo están echando a la olla y están haciendo una creación, una co-creación alimentaria, pero adicionalmente a esta hechura seguramente hay algunas personas jugando, hay algunas personas hablando, hay algunas personas de repente enamorándose, de repente alguien saca un cuatro y se pone a cantar y los demás, el coro responde, es decir, hay todo un rito alrededor de esa olla. Es posible que 3-4 horas después, cuando esa olla ya está hirviendo, cuando ya todo el mundo ha probado, le han echado la sal respectiva, que ya huela bien, es posible que esa sopa nos la vamos a comer en totuma y vamos a estar todos alrededor de esa hechura colectiva y todos vamos a compartir viéndonos las caras. Es decir, todo esto que estamos hablando es un hecho eminentemente comunal, es un hecho comunero y esto es importante. Me comentaba la profesora Iraida Vargas Arenas y el profesor Mario Sanoja Obediente que una de las tantas excavaciones que han hecho en el centro de Caracas se han conseguido con sorpresas arqueológicas importantes. Por ejemplo, en una de estas excavaciones se encontraron con vajillas en las cuales no había platos, sino bandejas. Es decir, nuestros pueblos originarios comían en bandejas, es decir, se agrupaban alrededor de la bandeja y todos metían la mano en la bandeja, todos comían en un acto de comunión. Estos son hechos trascendentales que forman un poco la conciencia comunera, la conciencia comunal que está en nosotros. Esto es algo que viene en nuestro disco duro por más transculturización, por más guerra contracultural, por más enajenación de seres humanos, por más explotación del hombre por el hombre que pudimos haber nosotros vivido en carne propia en esta parte del mundo. Todo esto es vital para nosotros ir entendiendo qué es la toparquía, por qué se habla en estos momentos de comuna o nada, por qué se habla de ciudad comunal, por qué hay en toda esta epistemología alrededor de la comuna, por qué nos podemos encontrar incluso con contradicciones propias, porque es parte de una creación y de una co-creación colectiva. La toparquía de la que nos habla Simón Rodríguez no solamente es un tema de toparquía como tal, sino que es un tema
que a la palabra toparquía, es decir, es el poder que tiene un grupo de personas para transformar ese entorno, ese espacio, para hacerlo socioproductivo, para hacerlo emancipador. Esto va vinculado con la palabra topofilia, que es el amor que debemos tener los seres humanos a nuestra tierra, a nuestro entorno, a nuestra raíz. Por eso Simón Rodríguez, en 1847, le dice a Anselmo Pineda: la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Esto que acaba de decir Simón Rodríguez, esta es una de las mejores expresiones sobre la topofilia. Entonces tenemos topofilia, tenemos toparquía y tenemos biotopía, es decir, ese no es un espacio donde nosotros estamos violando todo tipo de ecología, todo sentido ambientalista. Por el contrario, los seres humanos tienen que vivir en esa toparquía en armonía con la Pachamama, es decir, en armonía con la Madre Tierra. Y cuando hablamos de la Madre Tierra, estamos hablando de la flora, estamos hablando de la fauna, y vivir en armonía, esa tríada, ser humano, flora, fauna, ese centro en el cual gira una toparquía que se alimenta obviamente de la topofilia y que está irrigada totalmente en su concepción de una biotopía. Los antecedentes son importantes cuando nosotros hablamos de comuna o nada. En el año 1817, el presidente Simón Bolívar nos dice algo muy importante. En la ley de repartición de bienes en el ejército, cuando hablamos del ejército libertador, estamos hablando del pueblo hecho ejército. Acuérdense que para la época los militares, formalmente hablando, eran los españoles. Nuestro ejército estaba formado por gente del pueblo. Eran prácticamente guerrilleros que hicieron revolución bajo el mando de Simón Bolívar. Entonces, en este importante decreto de Simón Bolívar, él nos dice algo que nosotros tenemos que entender. Hay que acomunarse. Y esa palabra acomunarse ya nos está hablando ahí, nos está dando un antecedente importantísimo de lo que es la comuna. Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás, nos vamos a encontrar que 2 años antes de que naciera Simón Bolívar, en los Andes, en todo lo que es en este momento El Socorro, Cúcuta, El Vigía, Mérida, Ejido, en toda esa zona hubo una importante revolución comunera, la Revolución Comunera Andina de 1781. ¿Por qué sabemos poco de esta rebelión? Y sin embargo, sí conocemos más la que ocurrió en París 90 años después, la llamada Comuna de París, porque es parte de la enajenación que tienen nuestros programas de estudio, tanto de primaria como de bachillerato, como de estudios universitarios, nuestra invisibilización que hacemos a nuestra propia esencia, favoreciendo siempre a los acontecimientos europeos. Esta rebelión comunera es importante porque, a diferencia de la que ocurrió 90 años después en París, en esta los comuneros se alzan, le quitan el poder a los españoles,
establecen leyes, es decir, hay una autodeterminación, pero sobre todo se hacen de los medios de producción, es decir, se encargan, se apoderan de la caja registradora, cosa que no hicieron los franceses, los parisinos, en 1871 en la Comuna de París, donde no tomaron los bancos. Entonces, estos acontecimientos que se están dando en esta república, en esta república no, porque todavía no éramos propiamente república, todavía éramos provincias. En 1777 que vamos a hacer Capitanía General de Venezuela, la Nueva Granada ya era un virreinato. Venezuela nunca es virreinato, muy fácil, porque aquí el pueblo caribe era un pueblo extremadamente complejo, defensor. Era un pueblo formado por testículos y ovarios de altos quilates espartanos. Es decir, aquí un virrey nunca hubiese podido entrar ni por La Guaira, ni por Coro, ni por Cumaná, ni por ningún lado. El pueblo caribe no lo hubiese permitido. Aquí pudieron entrar, fueron capitanes generales. Es importante entender este pasado heroico que tenemos nosotros. Entonces, ya en el año 1552, en toda la zona de lo que hoy es Yaracuy, Lara, sobre todo el municipio de Simón Plana, en esa zona hubo un alzamiento importante del negro Miguel de Buría. Y es un acontecimiento importante porque se subleva a los españoles y crea en este espacio un cumbe, digamos que es uno de las primeras comunas realmente donde él y todos los hombres y mujeres esclavizadas y esclavizados del África vivieron libres allí. Este pueblo de afrodescendientes, esta comuna del negro Miguel de Buría, fue importante porque su constitución tuvo mucho apoyo el pueblo indígena. Es decir, hubo una solidaridad entre dos sectores sociales históricamente excluidos con la llegada de los españoles, como lo fueron los afrodescendientes esclavizadas y esclavizados y el pueblo indígena. Esto está ocurriendo en el año 1552. Pero todo lo que se va a vivir en ese año, en esos años, los que siguen, José Leonardo Chirino, por ejemplo, en las serranías de Coro, donde alimentado culturalmente y emancipadoramente de los negros libertos en Haití. Recordemos que Haití es la primera república realmente libre de América. No estoy contando a Estados Unidos, porque yo considero que en Estados Unidos, en 1776, lo que ocurre es una entrega de testigos del poderío británico a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como tal hizo todo lo contrario a lo que hizo el Ejército Libertador en Venezuela, a lo que hizo la doctrina bolivariana, que fue liberar a los pueblos, a sus propios pueblos, para que estos tuvieran la capacidad de autodeterminarse. En Estados Unidos lo que ocurre es todo lo contrario, es una masacre, un genocidio, un holocausto terrible. Entonces, ya nos estamos acercando un poco a entender qué hay detrás de esa expresión que Hugo Rafael Chávez Frías pusiera en el tapete. Pusiera en el tapete incluso enérgicamente, porque hay que acordarse lo que significó el golpe de timón, con todo aquello de la comuna o nada, y con esa dualidad que hay entre poder constituyente y poder constituido, que el poder constituido no asume que la comuna, aunque él no sea ministerio de la comuna, también le compete, porque la creación de un Estado comunal es una edificación colectiva
donde tanto poder constituyente como tanto poder constituido tienen que unirse y lograr esta hechura colectiva. Ahora fíjense ustedes, cuando en el libro Defensa de Bolívar, de Simón Rodríguez, escrito en el año 1828 y publicado en Arequipa, en Perú, en el año 1830, Bolívar, en el año 1828, es uno de los hombres más atacado por, ni siquiera podemos decir que por España, que ya estaba vencida, que ya en 1824, el 9 de diciembre, ya habíamos vencido al último virreinato en Sudamérica, en la batalla de Ayacucho. No, está siendo atacado por Estados Unidos, quien tiene a Tudor de embajador en Lima, propiciando guerras separatistas entre Colombia, y cuando hablamos de Colombia nos estamos refiriendo a la República de Colombia, que creó Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1819, que para ese momento era lo que era Venezuela, lo que era Nueva Granada, Quito, Guayaquil. Estamos hablando acá que este territorio incluía el Esequibo, el Panamá, las Islas Galápagos, parte de Brasil, parte de Perú. Es decir, era un país que para el momento era más grande que Estados Unidos. Era 10 veces más grande que el Reino Unido, era 6 veces más grande que Francia. Teníamos el Caribe, pero teníamos sobre todo el Atlántico y el Pacífico. Y no olvidemos algo, teníamos a Panamá, donde ya había posibilidades de negociar la construcción de un canal. Todo eso era nuestro país, todo eso es el sueño de Bolívar realmente. Y ese país está conformado por una confederación de toparquías, es decir, por muchas comunas, con mucho poder popular en cada espacio. Esto lo sabe James Monroe, incluso lo saben desde que Bolívar escribe el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819, el cual lo manda a traducir al inglés y el cual llega a Europa, y Europa ahí empieza a conocer lo que significa que este es un sistema, este es un modelo civilizatorio alternativo al Estado liberal burgués, porque Bolívar está proponiendo un gobierno que dé la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social, y está definiendo quiénes somos nosotros. Tenemos de indígenas, tenemos de África, tenemos de España, y lo que tenemos de España, buena parte de ella, tenemos al norte de África, es decir, tenemos una gran genética mora, musulmana en nuestras venas. Toda esa mezcolanza, todo ese mestizaje, esa es nuestra esencia, nos está diciendo Simón Bolívar. Simón Rodríguez, en 1828, empieza a escribir esta defensa de Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar está siendo atacado. Incluso en el mismo Perú, en un segmento de esa defensa de Bolívar, está hablando lo que significaban las toparquías en Perú, bajo el gobierno, obviamente, del presidente Simón Bolívar. Entonces, el año 1828 es un año importante, porque es el año en que Bolívar es atacado. Los medios de comunicación hablan pestes de Bolívar, dicen que es dictador, que es un déspota, que es un burro, que es un tirano. Por otra parte, los banqueros en nuestra capital le hacen una guerra económica. Imagínense ustedes que esconden el papel moneda.
los comerciantes crean una especulación terrible. Y desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá planifican magnicidios hacia Bolívar. Entonces, ante esta guerra mediática, ante esta guerra económica, ante esta guerra multifactorial que aplica Estados Unidos con la ayuda de las oligarquías de Cundinamarca y sobre todo valenciana, que ya en 1826 la Cociata ya está entre los sectores oligarcas de Valencia para separar a Venezuela de la República de Colombia. Es decir, todo esto está ocurriendo y Simón Rodríguez se ve en la obligación ética, humana, solidaria, de apoyar, de defender públicamente a Simón Bolívar. Entonces escribe la defensa de Bolívar. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque para nosotros construir el Estado comunal sabemos que mientras exista el Estado liberal burgués, ese va a ser nuestro enemigo. Nosotros estamos en estos momentos en Venezuela ideando las ciudades comunales. Las ciudades comunales, que en mi opinión son las toparquías de las que nos habla Simón Rodríguez, deben tener como sustento, deben tener como ontología, como epistemología, nuestra razón de ser, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestra resistencia cultural, como esos cumbes, esos quilombos que crearon los afrodescendientes y las afrodescendientes en estos espacios. Solo así nosotros podremos entender hacia dónde vamos. Cada comuna no debe entrar en este momento en contradicciones ni con el Partido Socialista Unido de Venezuela, ni con el CLAP. No puede haber ese divorcio entre estas formas de organización. Nosotros tenemos que entender que la comuna es el espacio de la comunión, de la comunicación, donde juntos los seres humanos estamos construyendo una mejor forma de vida. Dice Simón Rodríguez, ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. ¿Qué está diciendo Simón Rodríguez con eso? Está definiendo lo que es la parroquia. La parroquia es el espacio en el cual los españoles tenían el control absoluto con una iglesia no como símbolo de fe, una iglesia como símbolo de poder. Y Simón Rodríguez está diciendo, no, la toparquía debe girar en función a un espacio socioproductivo, que bien puede ser una universidad, bien puede ser una escuela, bien puede ser una biblioteca, es decir, donde nosotros a través de la educación popular, que tiene como base dos principios fundamentales de economía social, como es la forma en que nosotros tenemos que hacernos de la educación, que debe ser útil para el ser humano, ejercicios útiles. Debemos hacer de lo que estamos estudiando no solamente un programa de formación para vanagloriarme yo de que lo hice, no, debemos formarnos en programas de estudio que tengan relación con nuestro entorno, con nuestro espacio. Y por otra parte, dice Simón Rodríguez, tenemos que aferrarnos a la propiedad, porque la propiedad es lo que caracteriza que la gente pueda ser diputado o no, pueda votar o no. Entonces, cuando Rodríguez habla destinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad, yo me imagino cuando la oligarquía leyó esta, aspiración fundada a la propiedad, pero si la propiedad es nuestra, ¿cómo el pueblo va a tener propiedad? Bueno, esto es lo que nos está diciendo Simón Rodríguez, esto es lo que nos está enseñando
para nosotros poder crear ese estado comunal, con ciudades comunales, con toparquías, con comunas, es decir, un estado comunal, una forma alternativa a ese movimiento depredador, a ese modelo civilizatorio que es enajenante. Por eso Simón Rodríguez dice: vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos. Y esto en una toparquía, en una comuna, es posible. Así nos despedimos de esta clase en lo que es el camino a la conformación de una comuna. Esperamos que sea de utilidad para ustedes en el territorio y entendamos que el autogobierno es la comuna dentro de cada uno de los territorios en Venezuela. Comuna o nada.